Sean bienvenidos a una nueva clase de física. El día de hoy nos vamos a dedicar exclusivamente a dos de las operaciones básicas necesarias en cuanto a la multiplicación de los vectores dentro del contexto de las operaciones con vectores. La clase anterior vimos suma y diferencia de vectores. El día de hoy vamos a ver multiplicación de vectores, ¿ok? No todas, me va a faltar la multiplicación vectorial, que la vamos a hacer la próxima semana, ya que necesita todo un abordaje de una clase, por lo menos de una clase. Estos son dos temas sencillitos, así que lo vamos a revisar bien. Ok, la primera de las multiplicaciones que nosotros vamos a ver es la multiplicación de un escalar por un vector. Un producto, sí, o el producto de un escalar K. Fíjese por favor acá ya los autores del libro nos comprometen a utilizar la letra K como para representar al escalar. Un escalar, un número escalar, es un número que va a ser una constante. Bueno, número y constante casi que serían lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando digo el producto de un escalar por un vector, es un número por un vector. En este caso, si yo voy a multiplicar el escalar o constante K por un vector A, nosotros vamos a ver que el producto de la constante K por el vector A va a ser K veces mi vector A, ¿sí? Y el producto del escalar por el vector es otro vector, ¿sí? Va a ser otro vector cuyo módulo es K veces la longitud del vector A y cuya dirección y sentido va a coincidir con la del vector A si es que K es mayor que 0. ¿Qué va a pasar en cambio si es que yo tengo que, sí, va a ser lo opuesto del sentido de A si es que K es menor que 0? Es decir, si K es positivo, va a crecer la longitud del vector. Si K es negativo, en cambio, el vector se va a contraer, se va a hacer más pequeñito. Pero si K llegara a ser 0, la longitud del vector va a ser igual a 0, o sea que va a ser un vector nulo. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, por favor, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros debemos entender por esto? Pues bueno, yo voy a poner por acá arriba un ejemplo. Ejemplo, ¿no? En este ejemplo nosotros vamos a suponer que K es 3 y que mi vector A va a ser menos 2i menos 3j centímetros. ¿Ok? Fíjese, K es igual a 3 y A es menos 2i menos 3j centímetros. Bien, el proceso normal que usted va a seguir es decir, bueno, el escalar K por el vector A va a ser lo mismo que multiplicar el 3 por cada una de las componentes en I y en J. En este caso, usted lo que hace es aplicar la propiedad distributiva y la multiplicación del escalar K por el vector A me va a dar 3 por menos 2i, me va a dar menos 6i. Y 3 por menos 3i 3j, perdón, me va a dar menos 9j centímetros. Y este sería mi resultado haciéndole de la manera analítica. Ahora, claro está, sería mucho más interesante si nosotros pudiéramos evidenciar ese crecimiento del vector, porque lo único que nosotros hemos hecho es de manera analítica dar la certeza, dar la fe de que si es que yo multiplico una constante mayor que 0 por un vector, el vector va a crecer. Ahora, ustedes ven acá una I, una J, etcétera, etcétera, pero capaz no lo están eh, viendo, ¿sí? O sea, no lo están evidenciando de alguna manera. Pues bueno, la forma más conveniente que yo encuentro para poder evidenciarlo, pues necesariamente será ocupando el GeoGebra. ¿De acuerdo?
Si yo ocupo el GeoGebra es para que ustedes también lo ocupen. Ustedes lo pueden descargar. GeoGebra clásico, ¿sí? GeoGebra clásico, usted lo puede descargar desde el internet para la computadora, como lo tengo yo, o para teléfono celular también, GeoGebra, ¿no? Entonces, bueno, voy a escribir el vector A. El vector A era menos 2i menos 3j, ¿sí? Menos 2i menos 3j. Ustedes están viendo esto. Escribo por acá entonces, ¿no? A ver. El vector A es menos 3i menos 2j centímetros y el escalar k es igual a 3. ¿Bien? Entonces yo tengo esto para tomar en cuenta, ¿no? A ver, primero vamos a graficar al vector A. El vector A es menos 3i menos 2j, entonces yo vengo acá a la tercera pestañita, pongo vector, todo vector sale del origen. Menos 3 en i significa esto, ¿no? Para la izquierda, menos 1, menos 2, menos 3 en i, y de ahí bajo 2 en j. Menos 1, menos 2. Y ahí estaría mi vector A, ¿sí? Ahí estaría mi vector A. Vamos, cuidado se resbala. Vamos a cambiarle el nombre. Pongo acá renombrar y sería vector A. ¿Listo? Ahí tengo mi vector A. Fíjese, el vector A es menos 3 en I, menos 2 en J. Ahí está el vector A. Cuando yo multiplico por la constante 3, por el escalar 3, nosotros vamos a poner por acácito, por favor, cuál era el resultado de esta multiplicación. Lo ponemos acá. La constante k por el vector A era lo mismo que, ya lo habíamos hecho, menos 9i menos 6j. Lo multipliqué por 3, ya se me fue la información esa. Sí, por 3, menos 6i menos 9j. Bien, entonces, menos 9i menos 6j, usted lo va a graficar. Estoy seguro si estoy compartiendo el GeoGebra. Ahora sí. Bien, entonces lo que usted va a hacer es, si le salió menos 6i menos 9j, sí, cuidado se resbala, cuidado se resbala. Pongo acá entonces, ¿no? Salgo del origen mismo, menos 6 en i, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6 en i, menos 9 en j sería menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8 y menos 9. ¿Sí? Perdón, menos 9 en i, menos 9 en i, menos 6 en j, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Ahí. Entonces, fíjese en lo que yo tendría. Tendríamos ahora a nuestro vector, ¿sí? Tenemos ahora a nuestro vector. Voy a desplazarme, por favor, por acá para que se lo pueda evidenciar mejor. Tendría yo a mi vector K por A. ¿Sí? Mi vector K por A, que como ustedes pueden ver sería toda esta longitud. Entonces, bien, vamos a hacer la precisión nada más, ¿no? Vamos a hacer la precisión. Mi vector A es esto. Esto es mi vector A. Aquí está mi vector A. El vector 4A, en cambio, ¿sí? El vector 4A sería toda esta longitud. Este sería mi vector 4 por A o 4 o K por A. ¿Sí? Perdón la desprolijidad, que está chueco, pero que se entienda, ¿no? De aquí hasta acá sería el vector. Ahora, ¿cuántas veces más grande es el vector 4A que el vector A? Y la respuesta es simple. El vector 4A es 4 veces más grande que el vector A. ¿De acuerdo? Entonces, aquí la constante K ha sido clave para que el vector crezca. Sí, para que el vector crezca. Ahora, si es que K fuera menor que 1, o sea, un vector negativo,
se acortaría en cambio el vector, ¿no? Y no solo que se cortaría, sino que cambiaría la dirección. La dirección del vector A es hacia acá, la dirección del vector 4A es hacia acá. Si yo hubiese multiplicado por un -1, pues obviamente, perdón, la dirección del vector A cambiaría. Bien. Entonces, por favor, recuerden muy bien el uso de este programita, de este software, como lo es GeoGebra. Volvamos a la filmina, por favor. Volviendo a la filmina de acá, nosotros ya hemos hecho el resultado analítico de lo que nos iba a salir, ¿sí? El resultado de lo que nos iba a salir entonces es -6i menos 9j centímetros, claramente lo obtuvimos. Y podríamos ya pasar, ¿no? Bien, acá es lo que yo les decía. El producto de un escalar k por el vector a se obtiene multiplicando k por las componentes de a. En este caso yo multipliqué la constante por ax y la constante por ahí. Propiedades de la multiplicación de un escalar por un vector. Vamos a ver cuáles son las propiedades que se cumplen en esto que es multiplicar un escalar por un vector. Bien. En primer lugar, vamos a cumplir con la propiedad conmutativa. Sí, vamos a cumplir con la propiedad conmutativa. ¿Cuál es la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa me dice que si yo tengo el escalar por un vector, es lo mismo que si tuviera el escalar, perdón, el vector por el escalar. Aquí está nada más cambiado el orden. Aquí primero está el escalar y acá luego está primero el vector. La conmutatividad me dice que el orden de los factores no altera el producto y no es el caso distinto aquí en la multiplicación del escalar por el vector. ¿Puedo multiplicar primero el escalar por el vector o primero el vector por el escalar? Da igual. Luego tenemos la propiedad asociativa. ¿De qué se trata la propiedad asociativa? La propiedad asociativa se trata de que si yo tengo la multiplicación de un escalar por otro escalar y por un vector, puedo asociar primero al vector, multiplicarle primero por este escalar y el resultado de eso multiplicar por el escalar a, o también puedo primero multiplicar los dos escalares, que a mi gusto sería lo más lógico, primero multiplicar los dos escalares y ese resultado multiplicar por el vector. En todo caso, yo puedo asociar de la manera que sea para obtener el resultado. Esa era la propiedad asociativa. Luego tengo la propiedad distributiva escalar. Si tengo dos escalares que se están sumando y esa suma yo tengo que multiplicarle por el vector a, puedo hacer de tal manera una propiedad distributiva donde tenga el escalar a por el vector a más el escalar b por el vector a. De esta manera yo primero encontraría el producto de estos dos y el producto de estos dos le sumaría y obtendría el resultado final, aunque para mi gusto también lo más lógico es sumar los dos escalares si es que es posible y multiplicarlo por el vector a. ¿De acuerdo? De esta manera entonces nosotros tendríamos que, para abajito ya, esa era la propiedad distributiva escalar. Luego pasaríamos a la propiedad distributiva vectorial. ¿De qué se trata la propiedad distributiva vectorial? La propiedad distributiva vectorial se trata de que un escalar, tenemos un escalar multiplicando a la suma de dos vectores, pues lo que yo puedo hacer es distribuir el escalar para cada vector, hallar cuánto saldría y de ahí sí sumar los dos vectores. Una vez más aquí tendré que decir que a mi gusto sería primero sumar los dos vectores, componente en X con componente en X, componente en Y con componente en Y, y de ahí sí multiplicar por el escalar. Esa sería la propiedad distributiva vectorial. Todas estas propiedades las cumple bien. Bien, si pasamos nosotros ahora, por favor, a un ejercicio ya. Acá nos dice que K es 4. Ya tenemos nuestro primer dato. K es 4 y el vector A son 15 kilogramos fuerza, 15 kilogramos fuerza, 258 grados. ¿Sí? Nos pide hallar K por A. ¿Sí? Tenemos que multiplicar la constante K por el vector A. Ahora ustedes dirán, este vector de acá
este vector de acá está en coordenadas polares, ¿verdad? Tú nos enseñaste a multiplicar la constante por el vector siempre y cuando el vector esté en vectores base o en coordenada rectangular. Pues no va a ser el caso distinto acá. Ustedes van a tener que transformar el vector que está en coordenada polar, le van a tener que transformar a vectores base. ¿Qué es lo que ustedes harían entonces? Dirían, bueno, 258 grados, 200, 258 grados está en el tercer cuadrante, ¿no? Aquí está el eje X positivo, el eje X negativo, el eje Y positivo, el eje Y negativo. Y 258 grados estaría más o menos por acá. Aquí está mi vector A. Y toda esta vuelta serían los 258 grados. Si usted quisiera el ángulo de acá, lo único que tendría que hacer es restar 258 grados menos 180. ¿Sí? No tengo. ¿De verdad? Vele ahí. No tengo. Tendrías que ir a sacar. Ujú. Bien, entonces 258 menos 180 grados nos da 78. ¿Ok? Pídele. Bien, disculpen por favor. Esos son 78 grados. Y ustedes podrían hacerle un triángulo, ¿no? Ustedes podrían hacer un triángulo y decir, bueno, voy a echar la componente AX. La componente AX sería todo esto. Voy a echar la componente AI. La componente AI en cambio sería todo esto. Y pues bueno, ¿no? A través de la función seno y de la función coseno, ustedes ya lo conocen. Sería 15 por el seno de, bueno, a X sería en cambio por el coseno, ¿no? Por el coseno de 78 grados. Y ahí sería en cambio 15 por el seno de 78 grados. Ahora, cabe destacar que estos dos serían negativos, ya que estoy en el eje de las X negativo y aquí también en el eje de las Y negativo. Pero como ustedes ya saben hacer esto de la forma analítica, les voy a conceder de que más por cuestiones de tiempo, ¿no? Porque en el distrito y en el Ministerio de Educación nos piden que usemos la tecnología. Ustedes van a sacar su calculadora, por favor. Ustedes van a sacar la calculadora y van a escribir lo siguiente. Van a aplastar la tecla Shift y van a buscar donde diga rec. Generalmente en las calculadoras Casio está en el signo menos. Cuando usted ponga eso, usted en la pantalla de la calculadora le va a salir esto. Rec paréntesis. Lo que está indicando esto es que la calculadora está esperando datos acá para transformarlos a coordenadas rectangulares. Entonces usted va a escribir a continuación 15, ¿sí? 15 y va a buscar una coma, pero esta es una coma especial, no vaya a poner el punto, por favor, de la calculadora, sino que esta coma generalmente está en una teclita de paréntesis a veces, si no me equivoco. Si no es de paréntesis, sí, si no es de paréntesis, aparece también una X roja ahí. Entonces usted pone esta coma y de ahí va a poner los 258 grados. En la calculadora pone 258. No hace falta que ponga grados. Cierre el paréntesis y dele igual. Una vez que usted tenga esto, a usted le va a salir en su pantalla a usted le va a salir, depende de la calculadora que usted tenga, claramente, ¿no? Una vez que usted ponga eso, le va a salir una X menos 3.12, ¿no? Menos 3.12. Esto yo lo tomo en cuenta, eh, esto yo lo tomo en cuenta aproximándole, ¿no? La X. Si usted tiene una Casio 350 o más, a usted le van a salir directamente los dos valores.
X menos 3.12 e Y, el valor de Y le va a dar menos 14.67. Chau, chau. Ven. ¡Mua! Dios te bendiga, corazón. Chame. Le vaya bien, igual buen día. Y la I va a darnos igual a menos 14.67. Menos 14.67. ¿De acuerdo? Ahora, en las Casio 82 me parece que no les va a dar los dos resultados. Para que le salga el valor de la I, si no le ha salido, ya le está usted moviendo. Lo que usted va a hacer es aplastar la tecla alfa, ¿sí? Alfa, va a aplastar la tecla alfa y va a añadirle también la tecla tangente. Cuando usted aplasta alfa tangente y el igual, le va a devolver el valor de la I, que es menos 14.67. ¿De acuerdo? Entonces, esto a nosotros nos da el vector en coordenadas rectangulares. Yo lo voy a poner la I y la J para dejarlo en vector base. O sea, la componente en X va a ser menos 3.12 en Y, menos 14.67 en J. Estos son kilogramos fuerza. Bien, estos son kilogramos fuerza. Y si usted se fija, lo que yo estoy haciendo no es todavía hacer la multiplicación de K por A, sino recién acomodarle. Ahora sí que ya tengo el vector A, ahora sí voy a poder hacer la multiplicación de K por A. K siendo 4 y el vector A siendo menos 3.12 en Y, menos 14.67 J kilogramo fuerza. Ahí estoy planteando el ejercicio, pero no me debo olvidar que yo debo aplicar la propiedad distributiva para finalmente tener la constante A por el vector A, la constante K por el vector A es 4 por menos 3.12, ¿sí? 4 por 3.12 nos da menos 12.48, menos 12.48 en y menos 4 por 14.67. 4 por 14.67 nos da menos 58.68. Menos 58.68 J kilogramo fuerza. Y si yo le estuviera a usted enviando esto como tarea, esto es lo que usted me debería presentar como resultado. El resultado de multiplicar la constante K, que es 4, por el vector A, en coordenadas en función de sus vectores bases son menos 12.48y menos 48.68j. Ahora, también lo que le puedo pedir es que me dé este resultado de vector K por A en coordenada polar, por ejemplo, ¿no? Si usted quisiera transformar esto a coordenada polar, pues tendría que poner en la calculadora Shift y el signo más. Shift y el signo más, entonces le va a salir a usted pol. Esto ya es un resultado. Ahora depende de cómo le pida yo. Si le pido en coordenada polar, usted simplemente pondría en la calculadora Shift Pol, que es el signo más en esta calculadora que es la FX 350. Y usted pondría estas coordenadas nada más, ¿no? Menos 12.48, menos 58.68. Pone igual y le va a devolver el vector, pero en coordenada polar. ¿Sí? Yo voy a hacer exactamente eso. Menos 12.48, coma, la coma que les indiqué, menos 58.68. Y ahí me va a dar a mí el radio vector, es decir, el módulo. El módulo son 60 kilogramos fuerza, 60 kilogramos fuerza, punto y coma. El ángulo también me lo va a dar, que es, bueno, este ángulo me lo está dando en negativo, menos 102, pero en realidad, sí, en realidad no quiero este ángulo.
Bueno, en realidad serían los mismos grados, ¿no? En realidad serían los mismos grados, o sea, 258 grados, porque lo único que hace la constante K al vector A es alargarle, ¿no? Si es que es positivo, le alarga, entonces son 60 kilogramos fuerza, 258 grados. Si les hubiese pedido que me transformaran a coordenadas polares. Como ustedes se pueden fijar, no era necesario hacer tanto lío porque solo multiplicábamos por 4 el módulo y nos daba 60 y 258 grados mismo. Bien, entonces como lo pueden ver acá, lo transformamos a vector base, tenemos esto en vector base o también lo podíamos transformar a coordenada polar. Entonces aquí lo que nos cabría decir es si el resultado me lo piden igual en coordenadas polares, simplemente multiplicaba la K por el módulo, me daba 60 y no pasaba nada. Si me pedía el vector en coordenadas, en función de sus vectores base o de coordenadas rectangulares, sí lo teníamos que transformar. Y si nos lo pedía en coordenadas geográficas, simplemente encontrar el ángulo phi geográfico, que ustedes ya lo saben hacer. Bien, con este ejercicio pues pasamos ahora al otro tipo de multiplicación vectorial, que es el producto escalar. No multiplicación vectorial, sino multiplicación con vectores. El producto escalar, ¿qué es el producto escalar? Pues bueno, el producto escalar o producto punto lo puede decir de las dos formas. Ah, voy a hacer un producto escalar o, bueno, es lo mismo decir voy a hacer un producto punto de dos vectores. Va a ser un escalar igual al producto de los módulos de los vectores dados por el coseno del menor ángulo que forman entre sí. ¿Qué quiere decir toda esta palabrería? Que si yo quiero multiplicar dos vectores, un vector A, multiplicarlo por un vector B, pero mucho ojo, el producto que le quiero hacer se llama producto escalar o producto punto, porque hay dos. Hay el producto escalar y hay el producto vectorial. El que les estoy enseñando ahorita es el producto escalar, ¿ok? Entonces, si yo quiero hacer vector A, producto escalar, vector B, necesito sus módulos, ¿sí? Vector A, producto punto, vector B, necesito sus dos módulos. Necesito el módulo de A, necesito el módulo de B y necesito el coseno del ángulo menor que se ha formado entre ellos. En este caso, el ángulo tita. Para esto vamos a tener algunas propiedades, ¿ok? El producto escalar se representa intercalando por un punto entre los símbolos de los vectores. Ahora aquí vamos a ver los cosenos de algunos ángulos, ¿no? Por ejemplo, el coseno de 0 grados es 1, el coseno de 90 grados es 0, el coseno de 180 grados es menos 1 y el coseno de 270 es 0. Vamos a deducir ¿qué? Primera deducción. El producto escalar de dos vectores paralelos es igual al producto de sus módulos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué es esto. Aquí está esta propiedad. ¿Cómo se entiende esta propiedad? Pues bueno, vamos a suponer que aquí tenemos el vector A. ¿Sí? Vamos a suponer, aquí tengo el vector A. Y mi vector B es paralelo a este vector A. Cuando son paralelos dos vectores, el ángulo formado entre ellos es 0 grados. Es decir, el coseno de 0 grados va a ser 1. Para hacer el producto escalar o el producto punto entre A y B, simplemente necesitaría yo el módulo de A y multiplicarlo por el módulo de B. Esta es fórmula. Y esto ocurre únicamente si son paralelos. Paralelos. ¿Ok? Paralelos. Si es que el vector A es paralelo al vector B. Ahora, ¿qué pasa si no son paralelos? ¿Sí? Como ustedes pueden ver aquí, el sentido de A es el mismo sentido de B, la flechita. ¿Qué pasa en cambio si yo tengo que mi vector A tiene este sentido y mi vector B es paralelo al vector A, pero el sentido cambia? O sea, la flechita está para arriba y la flechita abajo. ¿Siguen siendo paralelos? Sí, siguen siendo paralelos. Lo que cambia es el sentido. El sentido del vector B cambia, es decir, ya no son 0 grados, ya no apuntan al mismo lugar, sino que 180 grados, a 180 grados apunta el vector B. El coseno de 180 grados es menos 1, claramente, y el producto de los módulos sería negativo, entonces esto también es fórmula. Esto también es para cuando sean paralelos, pero con distinto sentido, con distinto sentido. No se olvide que el sentido lo da la flecha.
Este sentido es hacia arriba, este sentido es hacia abajo. Por el hecho de decir hacia abajo ya es coseno de 180 grados. ¿De acuerdo? Seguimos. Bien, una vez que nosotros hemos visto esto, ahora vamos con la deducción del literal B. El producto escalar de dos vectores perpendiculares es cero. Ah, interesante. Si yo tengo a mi vector A por acá, tengo a mi vector A por aquí, y tengo a mi vector B por acá, y entre los dos forman un ángulo de 90 grados, entre los dos vectores, entre el vector A y el vector B, pues pasa que el producto escalar de esos dos vectores A y B me va a dar cero. ¿Por qué? Por ser perpendiculares. El coseno de 90 grados es cero. O sea, el producto escalar de estos dos vectores perpendiculares es cero. Con eso nosotros entonces podemos deducir también el producto de los vectores unitarios, de los vectores base. Y por I, al ser paralelos, J por J también son paralelos, nos va a dar el producto escalar, va a ser 1. Pero I por J, no se olvide que I es el vector base que indica la dirección de las X y la J es el vector base que indica la dirección de las Y. Son perpendiculares entre sí. Al ser perpendiculares entre sí, I por J o J por I nos va a dar 0. Esto es muy importante, por favor. Esta parte teórica es muy importante, recuérdela. Ahora, la deducción del literal C. El producto escalar de un vector por sí mismo es igual al cuadrado de su módulo. Claro, el vector A por el producto punto del vector A va a ser el producto de sus módulos. Y como un vector es paralelo a sí mismo, es coseno de 0 grados. Lo que nos querrá decir entonces es que el coseno de 0 es 1, entonces el módulo de A multiplicado por el módulo de A es el módulo de A al cuadrado. Entonces fíjese, el producto escalar de un vector por sí mismo es el cuadrado de su módulo. ¿De acuerdo? Sigamos, por favor. Ahora la deducción del literal D. Bien, es el literal D nos dice el producto escalar de dos vectores en función de sus vectores base es. Y aquí lo que hago simplemente es la componente en X y la componente en Y del vector A multiplicarlo por cada uno de ellos. O sea, componente en X por componente en X o por componente en Y. Y así hacemos la distributiva. AXY por BXY es eso, AXY por BXY. AXY por BIJ es AXY por BIJ. AIJ por BXY es AIJ por BXY. Y AIJ por BIJ es AIJ por BIJ. Pero, como ustedes pueden ver, aquí tengo I por J, J por I. I por J o J por I, al ser perpendiculares, se hacen 0, se hace 0. O sea, que para hacer el producto escalar entre dos vectores va a ser la multiplicación de las componentes en X más la multiplicación de las componentes en Y. Eso me va a dar un número y nos va a dar un escalar. Y luego tenemos las propiedades del producto escalar. ¿Cuáles son las propiedades del producto escalar? Las propiedades del producto escalar serían la conmutatividad, es decir, el vector A por el vector B es lo mismo que el vector B por el vector A, hablando como producto escalar. Tenemos luego la propiedad distributiva en relación a la suma de vectores, que es decir, si yo tengo el vector A, producto escalar, vector B más vector C, yo puedo distribuir en producto escalar al vector A y al vector B, así de tal manera tendría que hacer A, producto escalar B, más A, producto escalar C. Tenemos eso, lo sumamos y tendríamos nuestro escalar, ¿no? Luego, si yo tengo la constante M por el producto del vector A, producto escalar B, puedo asociarle primero al escalar con el vector A o al escalar con el vector B y seguir resolviendo de esa manera. Luego, ¿cuáles son las aplicaciones que tiene el producto escalar? Las aplicaciones que tiene el producto escalar son que yo puedo calcular el ángulo formado por los dos vectores, ¿no? Si tengo el vector A de esta manera, tengo el vector B de esta manera y quiero hacer el producto escalar y yo quiero conocer el ángulo que está formado entre estos dos vectores, pues la fórmula sería esta. El coseno del ángulo
o sea, de este ángulo formado entre los dos vectores, va a ser el producto escalar de los vectores A por B dividido el producto de sus módulos correspondientes. Esta es fórmula, así que tómela muy en cuenta, por favor. Bien, y luego la última aplicación que tenemos en cuanto al producto escalar entre dos vectores es el cálculo de la proyección de un vector sobre otro. Si yo quisiera saber cuál, o sea, este es del vector A, digámoslo, ¿no? Todo esto es del vector A, todo esto es del vector B. Y si yo alumbrara con una linterna, ¿no? Yo alumbro con una linterna, ¿qué va a pasar? Pues se va a proyectar una sombra. Aquí está, se proyecta una sombra. La sombra sería esta. Y aquí ya habría luz, ¿no? Esta sería la sombra. Si yo quiero calcular esta sombra, puedo hacerlo a través del producto escalar de los dos vectores. Y aquí dice, la proyección del vector B sobre el vector A es el módulo del vector B por el coseno del ángulo y por el unitario del vector A. ¿Sí? O en cambio, si es al revés, si quiero saber la proyección del vector A sobre el vector B, simplemente digo que es el módulo de A por el coseno del ángulo formado entre los dos vectores y por el unitario de B. Esas serían entonces las aplicaciones que tenemos de el producto escalar, ¿de acuerdo? Y pues hasta ahí sería nuestra clase. Les agradecería yo mucho por haber asistido. Por favor, la próxima clase vamos a ver otro teórico. O sea, no vamos a entrar todavía en práctico, sino que vamos a ver el último teórico que es de el producto vectorial entre dos vectores. ¿De acuerdo? Tomo la captura de pantalla para entregársela a su tutora. Les agradezco mucho por venir a clase. Nos vemos la próxima.